¿Alguna vez has tenido tanta certeza de algo, que ni siquiera te detienes a considerar que podrías estar equivocado? Esta es la historia de un hombre que creía tener todas las respuestas, hasta que una mirada lo desarmó. Su nombre era Benjamín Morales, doctor en teología, profesor titular del seminario protestante más influyente de Nuevo León. A sus 52 años, su reputación lo precedía, autor de 7 libros, invitado frecuente en congresos internacionales y referente en debates sobre doctrinas cristianas. Usaba siempre trajes sobrios, gafas de marco oscuro, caminaba erguido y hablaba con la seguridad de quien cree tener a Dios perfectamente sistematizado entre páginas de teología. Benjamín no era un hombre que dudara. Era un hombre que desarmaba las dudas de otros. Su especialidad, denunciar lo que él llamaba herejías populares del catolicismo. Pero había una en particular que le provocaba una mezcla de desprecio e irritación, la devoción a la Virgen María. Es mariolatría disfrazada de espiritualidad. Una distorsión emocional del Evangelio. Un engaño popular. Así lo repetía con firmeza frente a sus alumnos, sin titubeos ni matices. Para él, María no era más que un personaje secundario. El culto a su figura era, en sus palabras, una idolatría maquillada con tradición. Y si había una representación que resumía ese error, era la Virgen de Guadalupe. Un invento colonial. Una imagen impuesta para manipular indígenas y perpetuar el poder clerical, decía frente a sus alumnos, levantando el ejemplar de su nuevo manuscrito titulado El mito de Guadalupe. Ese era su próximo libro. Su obra maestra. La culminación de años de estudio. Un tratado académico con el que pretendía desmantelar, una vez por todas, la figura mariana como símbolo de fe. Y para que nadie cuestionara su rigor investigativo, decidió hacer algo que muchos académicos evitaban, ir directamente al corazón del fenómeno. Viajar a Ciudad de México, visitar la Basílica de Guadalupe, entrevistar a peregrinos y observar, con sus propios ojos, lo que él describía como la mayor expresión de religiosidad equivocada del continente. Llegó a la capital en los primeros días de diciembre, con el aire frío descendiendo desde las montañas, mezclado con el bullicio alegre de miles de peregrinos que ya comenzaban a llegar desde todos los rincones del país. Se hospedó en una posada modesta en el barrio de la Villa, apenas a unas cuadras de la basílica. En su maleta traía su libreta de campo, una grabadora digital, su Biblia protestante marcada con post-its de colores y un ejemplar impreso de su manuscrito con cientos de subrayados. Nada en él parecía fuera de lugar. Era el típico académico en campo, observador, meticuloso, silencioso, y profundamente convencido de su superioridad intelectual. La primera vez que entró al recinto, lo hizo como quien entra a un museo arqueológico. No había reverencia en su mirada, ni respeto en sus gestos. Caminó por los pasillos, tomando notas de todo, las flores, los altares, los cantos, las lágrimas, los rosarios colgados del cuello de campesinas que llegaban descalzas. Folclore emocional, fe popular sin base bíblica, anotó en su libreta, al observar una familia entera arrodillada frente a la imagen de la Virgen. Se aproximó con cautela a un grupo de jóvenes de Michoacán que cargaban un estandarte decorado con luces LED. Les pidió una entrevista. Ellos accedieron con gusto. ¿Por qué hacen este sacrificio de caminar tantos kilómetros?, preguntó con tono amable, pero inquisitivo. Porque ella nos cuida. Nos ha salvado muchas veces. Una vez mi hermano casi muere en un accidente. Le pedimos a la Virgencita y se levantó del coma. Benjamín no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Y cómo están tan seguros de que fue ella? ¿No fue simplemente la medicina, o el tiempo? Los jóvenes se miraron entre sí, un poco desconcertados. Es que, uno lo siente en el corazón, señor. No es fácil de explicar. Exacto. No es fácil de explicar porque no es lógico. Murmuró mientras terminaba su nota. Durante 3 días, repitió ese mismo ejercicio con decenas de personas. Ancianas, jóvenes, madres con bebés, jornaleros, indígenas otomíes, estudiantes universitarios. Todos compartían sus testimonios con un brillo especial en los ojos. Un brillo que Benjamín veía, pero no entendía. A pesar de su escepticismo, había algo que comenzaba a inquietarlo. Algo que no estaba en los libros. Algo que no era argumento. Era una fuerza silenciosa que parecía envolver el ambiente, una sensación que, por más que intentara ignorar, lo tocaba en lo más hondo. Pero él lo racionalizaba. El poder de la sugestión, eso es todo. Fue entonces que llegó al museo anexo. La parte que más le interesaba, los datos. La ciencia detrás del fenómeno. Se colocó frente al vidrio blindado que protegía la tilma de Juan Diego, aquella imagen que, según la tradición,
Había sido impresa milagrosamente por la Virgen en el siglo XVI. Benjamín se cruzó de brazos. Observó los colores, la textura, las facciones. Se detuvo especialmente en los ojos de la imagen. Algo en ellos lo incomodaba. Leyó los informes. El ayate de Maguey debía haberse descompuesto después de 20 años. Y sin embargo, ahí estaba, intacto casi 500 años después. Sin pigmentos conocidos. Sin pinceladas. Como si no hubiera sido pintado por manos humanas. Increíble, murmuró en voz baja. Por un instante, se permitió el asombro. No duró mucho. Sacudió la cabeza, anotó fenómeno óptico no explicado y caminó hacia la salida del museo. Fue entonces cuando una voz lo detuvo. Hermano, ¿ya leíste Apocalipsis 12? Benjamín volteó. Un fraile franciscano, de avanzada edad, lo observaba desde un banco de piedra. Su rostro era sereno, sus manos sostenían un rosario de madera. ¿Perdón?, preguntó Benjamín, aún desconcertado. Apocalipsis 12. La mujer vestida del sol. A veces, lo que uno más rechaza, es lo que más necesita entender. Benjamín frunció el ceño. Conozco la Biblia desde los 14 años. Ese pasaje es simbólico. ¿Y si no lo es del todo?, replicó el fraile con una media sonrisa. ¿Y si ella sigue apareciendo, justo cuando más la necesitamos? El teólogo no respondió. Caminó en silencio de regreso a su alojamiento. Pero esa noche, no pudo dormir. El rostro de la tilma. La fe de los peregrinos. Las palabras del fraile. Todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Y al cerrar los ojos, sin saber cómo ni por qué, volvió a ver aquellos ojos de la imagen. Y por primera vez en su vida, no supo qué pensar. Esa madrugada, la ciudad parecía dormida, pero dentro del pecho de Benjamín Morales, algo se había despertado. El silencio en su habitación era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared de la posada. No era miedo lo que sentía. Tampoco emoción. Era incomodidad existencial, como si una grieta invisible hubiera empezado a abrirse en sus certezas. Se levantó, sirvió un café negro y volvió a abrir su cuaderno. Releyó sus anotaciones con fastidio. Las palabras idolatría, fanatismo popular, religión emocional, de pronto le parecían secas, como si ya no tuvieran fuerza. Como si algo esencial le estuviera faltando. Caminó hasta la ventana. Desde ahí, se alcanzaban a ver las luces de la basílica. A lo lejos, un grupo de peregrinos llegaba cantando. No había cámaras, ni micrófonos, ni espectadores. Solo fe. Fe de verdad. Benjamín se preguntó. ¿Qué los mueve? ¿Qué saben ellos, que yo no sé? Al amanecer, volvió a la basílica. Esta vez no llevaba libreta. Ni grabadora. Solo sus ojos. Y una creciente necesidad de comprender por qué su corazón empezaba a dudar de su propia teología. El recinto estaba más lleno que nunca. Familias enteras llegaban con flores, veladoras, cuadros, guitarras. Algunos venían descalzos. Otros en silla de ruedas. Todos traían algo, pero lo más fuerte era lo invisible, una presencia que se sentía en el aire, como si algo más grande los envolviera a todos. Se sentó al fondo. En silencio. Sin juzgar. Sin anotar. Solo observando. Y fue ahí donde ocurrió lo que él mismo describiría después como el primer milagro que presenció sin poder negarlo. Una mujer mayor, quizás de unos 70 años, delgada, con el rostro quemado por el sol y las rodillas vendadas, comenzó a subir los escalones hacia el altar, de rodillas. Con cada paso, dejaba una pequeña mancha de sangre en el mármol. A su lado, una joven intentaba detenerla, pero la anciana murmuraba entre sollozos. Déjame agradecerle, mi hijo está vivo, me lo regresó. En sus manos temblorosas sostenía una imagen plastificada de un niño. Parecía una fotografía de hospital. Respirador. Sábanas blancas. Al verla, Benjamín sintió un nudo en la garganta. La anciana siguió su camino, entre lágrimas y cantos. Cuando por fin llegó al altar, se levantó con dificultad, y ahí estaba, el mismo niño de la foto, ahora con muletas, esperándola con una sonrisa tímida. Se abrazaron. Lloraron. Rezaron. Todo frente a la imagen de la Virgen. Benjamín no pudo más. Las lágrimas le escurrían por las mejillas. No entendía por qué, pero algo dentro de él se quebró. Ya no era el académico que observaba desde la distancia. Era un hombre conmovido por una verdad que no podía refutar. Intentó racionalizarlo. La medicina,
el cuerpo humano, la resiliencia, pero esas explicaciones no le servían. No ante esa escena. No ante ese amor. No ante esa entrega. Salió del recinto. Caminó sin rumbo entre los puestos de veladoras, escapularios, imágenes y rosarios. Pero no eran los objetos lo que lo desbordaba. Era la certeza muda de que había algo más. Algo que sus libros no le habían enseñado. Pasó frente a un niño que ofrecía aguas frescas. El niño lo miró y le dijo con voz clara. Le dejó ya su flor a la morenita. Benjamín solo pudo sonreír con los ojos llenos de agua. Todavía no, pero creo que ya me está esperando. Volvió a la posada como si llevara una piedra en el corazón. No por culpa. No por vergüenza. Sino por la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, cuando se acostó, no oró. Pero sí pensó. Pensó en su madre. En su infancia. En aquella vez, a los 9 años, cuando casi muere de neumonía. Su madre, de rodillas junto a la cama, rezando un rosario que él en su adolescencia destruiría por considerarlo paganismo puro. Y entonces, sin saber por qué, cerró los ojos y susurró. ¿Estás ahí, morenita? El sueño que siguió sería imposible de olvidar. El cuerpo de Benjamín se movía inquieto entre las sábanas. No era una noche normal. El aire se sentía más denso, casi como si el tiempo mismo hubiera desacelerado. Afuera, el eco lejano de cantos guadalupanos se mezclaba con el silbido suave del viento que entraba por la ventana entreabierta. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando la oscuridad de la habitación se transformó en otra cosa, una visión, un sueño, o tal vez algo más. En esa experiencia onírica, Benjamín se encontró solo, caminando en un paisaje árido. No era un lugar que pudiera identificar con claridad. El suelo era de piedra volcánica, oscuro y resquebrajado. El cielo estaba cubierto de nubes rojizas, como si se aproximara una tormenta. El ambiente era hostil, opresivo, casi como si el aire mismo juzgara su presencia. Avanzaba con dificultad, como si cada paso le costara el doble. De repente, una sombra negra emergió detrás de él. No tenía forma definida, pero irradiaba un frío profundo. Se movía rápido, lo perseguía. Mientras más corría, más sentía que se perdía. Hasta que tropezó. Cayó de bruces sobre la tierra seca. Las rodillas le dolían. Intentó incorporarse, pero la sombra se acercaba más y más. Justo cuando creyó que lo devoraría, la tierra bajo él comenzó a iluminarse. Una luz dorada surgió desde el suelo, envolviéndolo por completo. Entonces, ella apareció. Flotaba ligeramente, a unos pasos de distancia. Su rostro era sereno. Tenía la piel morena, el cabello negro recogido bajo un velo. Vestía una túnica color rosa antiguo y un manto azul profundo decorado con estrellas. A sus pies, una luna creciente. Detrás de ella, el cielo oscuro se transformaba en un sol radiante. Benjamín no pudo hablar. No pudo moverse. Solo la observaba, con el corazón latiendo como nunca antes. La sombra retrocedió. Se desvaneció como si no pudiera resistir esa luz. La mujer no dijo una sola palabra, pero en sus ojos había una ternura que atravesaba toda defensa. Ella lo miraba no con juicio, sino con una compasión que dolía. Una compasión que lo hizo caer de rodillas. Entonces, la escuchó. No con los oídos, sino en lo profundo del alma. Hijo, ¿por qué me temes tanto, si solo he venido a llevarte a él? Él quiso responder, pero no pudo. Lo único que pudo hacer fue llorar. Un llanto silencioso, íntimo, liberador. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras ella se acercaba y extendía su mano hacia su pecho. Al tocarlo, sintió una calidez que se expandía desde el centro de su ser. Como si cada herida, cada juicio, cada certeza arrogante, comenzara a disolverse en esa caricia celestial. Y entonces, de manera involuntaria, sus labios dijeron: «Perdón». Ella sonrió. Y desapareció en un haz de luz. Benjamín despertó con un jadeo, empapado en sudor. Su respiración era agitada. Se sentó al borde de la cama, temblando. El reloj marcaba exactamente 3:33 de la mañana. Se llevó las manos al rostro, sin poder creer lo que acababa de vivir. Fue un sueño, solo un sueño, se repetía. Pero en su interior, sabía que no lo era. Nunca un sueño lo había hecho sentir así. Nunca una imagen había penetrado tan profundo en su conciencia. Caminó hacia el baño. Encendió la luz. Se miró al espejo. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era el mismo hombre.
Algo dentro de él había despertado. Recordó entonces las palabras del fraile: la mujer vestida del sol, a veces lo que uno más rechaza, es lo que más necesita entender. Abrió su Biblia, casi por instinto, buscando el pasaje que tantas veces había explicado desde la razón, pero nunca desde el corazón. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Lo leyó en voz alta. Esta vez, le temblaba la voz. El pasaje ya no era símbolo. Era realidad vivida. Se arrodilló, sin entender bien por qué. No sabía rezar el rosario. No conocía letanías. Pero susurró con sinceridad por primera vez en años: si fuiste tú, si en verdad me hablaste, enséñame a ver. Y el silencio que le respondió no fue vacío, fue pleno. Un silencio lleno de presencia, lleno de ternura, lleno de esa misma mirada que lo había tocado en el sueño. La grieta ya no era una fisura, era una puerta. Y Benjamín, aunque no lo supiera aún, acababa de cruzarla. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre los cerros cuando Benjamín salió de la posada. No desayunó. No se puso su saco habitual ni se acomodó el cuello como lo hacía antes de cada clase. Caminó por las calles de la villa como un hombre que había recibido una noticia que todavía no comprendía del todo. Llevaba en el rostro una expresión que mezclaba asombro, nerviosismo y una pizca de fe. Sin decir palabra, se dirigió de nuevo a la Basílica de Guadalupe. Entró como quien vuelve a casa después de muchos años, pero sin saber si será bien recibido. Los peregrinos ya comenzaban a llegar, algunos cantando, otros llorando, otros simplemente caminando en silencio. Era 11 de diciembre por la mañana, la víspera de la gran celebración. Benjamín se sentó en la última banca. Esta vez, no para observar ni criticar, sino para escuchar, para esperar, para sentir. A su lado, una madre joven acunaba a su bebé mientras rezaba en voz baja. Al otro extremo, un hombre mayor con sombrero rezaba el rosario con los ojos cerrados, como si cada cuenta fuera una súplica que salía de lo más profundo del alma. Benjamín cerró los ojos también. No oró. No sabía cómo. Solo repitió mentalmente: enséñame a ver. Y entonces, ocurrió. No fue una visión. No fue una voz. Fue una escena real, ante sus propios ojos, que lo desarmó como teólogo, como académico, y como hombre. Una anciana de piel curtida por el sol, con los pies descalzos y las rodillas envueltas en vendas, comenzó a subir lentamente los escalones que llevaban al altar mayor, de rodillas. A cada paso, dejaba un rastro de sangre en el mármol. Su cuerpo temblaba. Su respiración era pesada. Pero en su rostro no había sufrimiento, había agradecimiento. Benjamín la observó, inmóvil. Algo en esa mujer lo tocó. Ella sostenía entre sus manos una pequeña foto, visiblemente desgastada. Desde su banca, apenas alcanzó a ver que se trataba de un niño conectado a un respirador en una cama de hospital. A su lado, un par de voluntarios intentaban ayudarla, pero ella insistía: déjenme llegar, así me lo prometí, así se lo ofrecí. Minuto tras minuto, rodilla tras rodilla, la mujer avanzó. Cuando por fin llegó al altar, Benjamín se levantó sin darse cuenta. Sintió la necesidad de acercarse, de entender, de presenciar. Y fue entonces que lo vio. De pie, justo frente al altar, había un niño como de 8 años, con muletas, vestido con una camiseta del Club América y una sonrisa nerviosa. Era el mismo niño de la foto. El mismo rostro. El mismo ángel dormido entre tubos y máquinas, ahora de pie, esperándola. Ella soltó la foto, abrió los brazos y se abrazaron. Lloraron los dos. Lloraron los que estaban cerca. Y también lloró Benjamín. Lloró como no lo hacía desde la muerte de su madre. No por el milagro, no por el dolor, sino porque en ese instante, entendió lo que nunca había entendido. La fe no era una emoción débil. No era una superstición campesina. No era manipulación. Era entrega. Era amor puro. Era confiar en algo, o en alguien, que te sostiene cuando ya no hay lógica que alcance. El teólogo que había escrito páginas enteras sobre idolatría, se encontraba ahora de pie frente a un altar, con el corazón hecho pedazos. No podía explicarlo. No podía escribirlo. Solo sabía que algo más grande que él lo abrazaba desde dentro. Una mujer se acercó y le ofreció un pañuelo. Él lo aceptó con una reverencia casi infantil. Ella le preguntó si estaba bien. Él apenas pudo responder: creo que, estoy comenzando a estarlo.
Después de eso, no regresó a su posada de inmediato. Caminó sin rumbo por las calles de la villa. Entró en un pequeño puesto donde una señora mayor vendía escapularios, imágenes y veladoras. Observó un cuadro pequeño de la Virgen, pintado a mano, con tonos tenues y una expresión suave en el rostro. La mujer le dijo: «Es de Puebla. La pintó mi nieta. Cada trazo lo hizo rezando. Dicen que esa imagen consuela». Benjamín la compró sin discutir el precio. Esa noche, colocó la imagen sobre su mesita, justo al lado de su Biblia. Y por primera vez en su vida, se atrevió a hacer algo que siempre había considerado blasfemia: le habló a ella. «No sé quién eres realmente. Pero si lo que sentí hoy viene de ti, no me sueltes. Por favor, no me sueltes». Y durmió con esa frase colgando en el aire, como una plegaria tímida, pero sincera. Esa noche, cuando la ciudad finalmente se apagó y el bullicio de los peregrinos dio paso a un silencio tibio y reverente, Benjamín Morales se quedó solo, sentado en la orilla de la cama, mirando fijamente la pequeña imagen de la Virgen que había colocado sobre la mesita de madera. No sabía qué hacer con ella. No se atrevía a rezar, tampoco quería quitarla. La observaba como se observa una herida recién abierta, con temor, pero con una necesidad urgente de tocarla. Afuera, el aire era frío. Adentro, la memoria comenzaba a calentarse como brasas debajo de cenizas viejas. Sin darse cuenta, su mente lo llevó de vuelta a su niñez, a ese pequeño departamento en San Nicolás de los Garza, donde vivía con su madre, doña Elvira Morales, una mujer sencilla, devota, de manos ásperas por fregar pisos y corazón blando por amar sin medida. Era costurera en casa. Solía trabajar hasta tarde bordando nombres en uniformes escolares mientras recitaba el rosario en voz baja. Y cada noche, antes de dormir, se acercaba a la cama de su hijo para persignarlo con agua bendita. «Que la Virgencita te cubra, mijo», decía con una voz que todavía lo perseguía en sueños. Benjamín, incluso de niño, se molestaba con esos gestos. Desde muy joven había desarrollado una mente crítica, lógica, exigente. Nunca soportó lo que no podía explicar. A los 13 años ya discutía con los catequistas, los acusaba de ignorantes, de supersticiosos, de mezclar fe con emoción. A los 15, dejó de ir a misa. A los 17, rompió su primer rosario. Y a los 18, quemó la imagen de la Virgen que su madre había puesto sobre su escritorio. Esa noche, nunca la olvidaría. «Eso es idolatría, mamá. Dios no comparte su gloria con nadie. Esto es brujería disfrazada». Doña Elvira, con lágrimas en los ojos, no le gritó. No lo regañó. Solo recogió con cuidado las cenizas de su virgencita quemada, las puso en una pequeña caja de madera, y dijo con voz quebrada: «Dios quiera, mijo, que un día la veas como yo la veo, como una madre que nunca abandona». Benjamín no respondió. Dio un portazo y se encerró en su cuarto. Aquella fue la última vez que su madre le habló de María. Pasaron los años. Él entró al seminario protestante, se doctoró, escribió libros, ganó respeto, títulos y seguidores. Pero se alejó de su madre. No por distancia física, sino por algo más frío, el desprecio intelectual. La amaba, sí, pero también la juzgaba. Tanta sabiduría en este mundo, y ella aferrada a una estatua. Eso pensaba. Hasta que un día recibió la llamada. «Señor Morales, su madre ha tenido un infarto. Está en el hospital universitario». Voló a Monterrey de inmediato. Cuando llegó, ella ya estaba en coma inducido. Los médicos dijeron que había poco que hacer. El corazón estaba débil. El cuerpo cansado. Tenía días, quizás horas. Se quedó a su lado toda la noche. Observó su rostro dormido. Sus manos arrugadas. Sus labios resecos. Sobre la mesita del hospital, una cajita de madera con cenizas dentro, y una imagen de la Virgen de Guadalupe enmarcada en plástico. Vieja. Doblada. Casi borrada por el tiempo. Al amanecer, su madre despertó brevemente. Lo miró. Intentó hablar. Apenas un susurro. «Mijo, podemos rezar un Ave María, juntitos». Benjamín se congeló. Sus labios se apretaron. Su garganta se cerró. Una lucha interna estalló como tormenta. ¿Rezar eso? ¿Él? ¿Con su madre moribunda? ¿Después de todo lo que había enseñado, predicado y combatido? «Mamá, no puedo, no creo en eso». Ella asintió, sin rencor. Cerró los ojos de nuevo. Y esa fue la última vez que lo vio con vida. Murió esa misma tarde. Sin rosario. Sin rezos. Sin despedida.
Y ahora, casi 20 años después, sentado frente a una pequeña imagen de la misma Virgen que él había reducido a cenizas, la herida se abría como nunca antes. Comenzó a temblar, a llorar en silencio. Las lágrimas bajaban por sus mejillas sin permiso. Todo su orgullo se derretía. Perdón, mamá, susurró con la voz hecha pedazos. Perdón por no entenderte. Perdón por no haberte sostenido la mano cuando más lo necesitabas. Perdón por no rezar contigo cuando me lo pediste. Perdón por pensar que sabías menos que yo, cuando tú sabías más que todos. Se arrodilló frente a la mesita. No había nadie más en la habitación. Ningún altar. Ningún sacerdote. Solo él, su alma desnuda, y una imagen que ahora ya no era pintura, ni símbolo, ni objeto. Era memoria viva, presencia, abrazo espiritual. Le habló sin miedo, sin teología, sin fórmulas. Virgencita, si tú estuviste con ella en ese hospital, si tú la abrazaste cuando yo no fui capaz, gracias. Y si me quieres abrazar ahora, aquí estoy. No sé cómo, pero aquí estoy. En ese instante, no sintió una visión, ni escuchó una voz. Pero algo muy real sucedió. Un calor profundo envolvió su pecho, como una manta tibia en invierno, como los brazos de su madre, como si toda la culpa, el juicio, la distancia y el miedo, se fundieran en un solo acto de perdón. Lloró largo rato, no por remordimiento, sino por la belleza de saberse amado a pesar de todo. Y esa noche, por primera vez, rezó un Ave María. No sabía bien las palabras. Las buscó en su celular. Las leyó en voz baja. Pero cada sílaba era como una caricia en el alma. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Al llegar al final, su voz ya no temblaba. Era firme. Era nueva. Y en la imagen pequeña sobre la mesita, parecía que la mirada de la Virgen lo veía diferente. No como enemigo. No como apóstata. Sino como hijo perdido que por fin había encontrado el camino de regreso. A la mañana siguiente, Benjamín se despertó antes de que el sol asomara por completo. El cuarto aún estaba a oscuras, pero sus ojos abiertos reflejaban una luz distinta. No era una luz visible. Era interna. Una claridad emocional que solo aparece después de una noche llorada. No había soñado con su madre. Tampoco con la Virgen. Pero había dormido en paz. Por primera vez en años, no despertó con la cabeza llena de ideas ni con la urgencia de tener que justificar su existencia con argumentos. Despertó con una certeza callada, hoy no era el mismo de ayer. Se levantó sin prisas. Dobló la cobija con esmero, como su madre lo hacía. Se lavó el rostro y, en vez de abrir su Biblia protestante como cada mañana, extendió la mano hacia la pequeña imagen que había comprado el día anterior. La miró con ternura, la colocó entre sus manos y, sin guión, sin estructura, sin saber qué palabras usar, simplemente dijo: «Gracias por quedarte». Salió de la posada con una dirección clara en la mente, pero con el corazón dispuesto a perderse si era necesario. No llevaba libreta. No llevaba argumentos. Llevaba solamente un anhelo que no podía nombrar, entender con el alma lo que la mente nunca había querido aceptar. Tomó una calle lateral, bordeando el cerro del Tepeyac. Caminaba sin prisa, dejándose guiar por el murmullo lejano de cantos. A medida que se acercaba, escuchaba voces, guitarras, gente riendo, llorando, rezando. El ambiente no era fanatismo. Era fiesta espiritual. Era pueblo. Era algo más profundo que doctrina. Era pertenencia. Benjamín se detuvo frente a la entrada del atrio principal de la basílica. El día anterior había entrado por rutina. Hoy, cruzó el umbral como quien pisa tierra sagrada. El templo estaba lleno. Aromas de flores frescas. Veladoras encendidas. Campanas suaves marcando el ritmo de un día especial. Pero no era un evento. Era algo más íntimo. Un susurro colectivo que subía desde los pies descalzos de peregrinos hasta lo alto de la cúpula. Se sentó en la tercera banca. Cerró los ojos. Respiró profundo. No necesitaba ver. Solo sentir. Y fue entonces cuando, por primera vez, no resistió lo que estaba sintiendo. ¿Por qué me da miedo creer?, pensó. Fue en ese instante que un niño, de unos 6 años, se sentó justo frente a él. Llevaba una camiseta roja, pantalones rotos, los zapatos desgastados. Volteó a verlo y le sonrió sin pena. En sus manos sostenía una flor blanca, cuidadosamente envuelta en papel periódico. ¿Vas a dejarle algo a la Virgencita?, preguntó con naturalidad. Benjamín dudó.
Su garganta se apretó. No tengo nada para ofrecer. El niño lo miró con dulzura y le tendió la flor. Puedes darle esta. Yo le traje otra ayer. Benjamín tomó la flor con cuidado. El papel estaba tibio por las manos del niño. La miró por unos segundos, y asintió. Gracias, ¿cómo te llamas? Christopher, con C, respondió con una sonrisa enorme. Y se fue, corriendo hacia su mamá, que lo esperaba cerca de la capilla lateral. Benjamín sostuvo la flor durante un rato. Se levantó. Caminó lentamente hacia el altar, hacia la tilma. Cada paso era un acto de rendición. No una derrota, sino una rendición amorosa. Llegó al frente. Las personas hacían fila para acercarse, rezar, agradecer, llorar. Benjamín no quería interrumpir. No quería hablar. Solo, necesitaba estar ahí. Cuando le tocó su turno, se acercó con la flor temblando entre sus manos. La colocó sobre el borde del altar, entre ramos de rosas, cartas escritas con crayón, medallas, fotografías y lágrimas. No dijo una palabra. Pero su silencio estaba lleno de significado. Apenas se inclinó, sintió nuevamente ese calor envolvente en el pecho, como si alguien lo abrazara desde dentro. No era euforia. No era sugestión. Era algo que no venía de afuera, sino de muy adentro. Como si una madre espiritual se hiciera presente para recoger lo que quedaba de un hijo cansado, y recomenzar con lo poco que quedaba. Regresó a su banca con el rostro enrojecido. No por vergüenza, sino por la intensidad de lo vivido. Ella me vio, y no me juzgó. Esa frase quedó colgando en su mente como eco divino. Afuera, la fiesta guadalupana seguía creciendo. Grupos de danza azteca pintaban de colores la explanada. Los tambores resonaban. La gente sonreía. Pero él no necesitaba más pruebas. No necesitaba milagros espectaculares. No necesitaba que la imagen llorara. El verdadero milagro ya había sucedido dentro de él. De regreso a la posada, alguien lo detuvo. Era un hombre delgado, de piel morena, con túnica blanca y un rosario de madera colgado del cuello. ¿Eres tú el profesor Morales?, preguntó con una voz pausada. Sí, ¿por qué? El fraile con quien hablaste hace unos días me pidió que te diera esto. Le extendió una pequeña hoja doblada. Benjamín la abrió. Era una nota escrita con tinta azul. La señal ya apareció. Ahora solo falta que el corazón aprenda a leerla. ¿Y dónde está él?, preguntó Benjamín. Se fue ayer. Dijo que su misión contigo ya había terminado. Benjamín guardó la nota. Sonrió. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Y esa noche, antes de dormir, volvió a rezar el Ave María. No como un ritual, sino como un acto de amor hacia la madre que su madre tanto amó. Y al cerrar los ojos, no pidió respuestas. Solo dijo: no me sueltes. Por favor, no me sueltes nunca. Aquel amanecer del 12 de diciembre no se parecía a ningún otro. A pesar del cansancio acumulado, Benjamín despertó con el alma ligera, como si durante la noche hubiera descansado algo más que su cuerpo. Abrió los ojos y, por instinto, buscó con la mirada la pequeña imagen sobre la mesita. Seguía ahí, en silencio, pero ya no era un objeto decorativo. Era compañía. Era testigo. Era promesa. Se levantó sin prisa. Afuera, el cielo comenzaba a pintarse de naranja y rosa. El aire olía a pan recién horneado, a copal, a flores. El murmullo de la gente ya llenaba las calles. Era el día de la Virgen. El día grande. El día en que todo México parecía latir al mismo tiempo, en un solo corazón de fe. Pero Benjamín no tenía planes de asistir a las misas multitudinarias ni de presenciar los danzantes. Lo que necesitaba ese día era silencio. Salió de la posada con paso tranquilo. Cruzó por una calle menos transitada y se dirigió a una pequeña capilla que había descubierto 2 días atrás, escondida entre jacarandas y bugambilias. Era un rincón humilde, con bancas de madera desgastada y veladoras encendidas por manos anónimas. Entró. No había nadie. Solo el eco del incienso flotando en el aire y una imagen de la Virgen morena en lo alto del altar, con los ojos bajitos y los brazos abiertos como si esperara a alguien, como si supiera que él vendría. Se arrodilló sin dudarlo. No por costumbre. No por protocolo. Por necesidad. Y entonces lo dijo. Con voz temblorosa. Con el pecho desnudo de argumentos. Enséñame a ver, con los ojos del alma. No fue una frase buscada. No fue un rezo aprendido. Fue un gemido del corazón.
Un clamor nacido desde las entrañas, como quien se cansa de mirar el mundo desde la razón y suplica una mirada nueva. Una mirada que no juzga, que no compara, que no clasifica, sino que ama. Permaneció ahí, en silencio. No pidió señales. No exigió pruebas. Solo respiró y permitió que algo, o alguien, hiciera el trabajo que él ya no sabía hacer solo. Y en ese momento, no vio nada extraordinario con los ojos físicos, pero lo vio todo con el alma. Recordó a su madre, no como una señora terca aferrada a su fe, sino como una mujer luminosa que había entendido antes que lo que significaba confiar. Recordó a los peregrinos, no como masas emotivas, sino como guerreros silenciosos que ofrecían su dolor con dignidad. Recordó su niñez, no como una etapa que superar, sino como un tesoro perdido en los escombros de su propio orgullo. Y se vio a sí mismo, no como un profesor, no como un teólogo, no como un hereje, sino como un hijo. Un hijo que, por fin, reconocía que no todo podía ser controlado, medido, explicado. Un hijo que se había burlado, había atacado, había negado, y aún así, era recibido con ternura por aquella a quien tanto había combatido. Se quedó ahí más de una hora. No sabía cuánto tiempo había pasado. No le importaba. El reloj dejó de tener sentido. La lógica también. Lo único que importaba era esa sensación interior de haber encontrado una verdad que no estaba en los libros, ni en los debates, ni en los púlpitos. Cuando finalmente salió de la capilla, los rayos del sol caían con fuerza sobre los adoquines. Las campanas repicaban. Las calles vibraban con música, cantos, tambores. Era la fiesta de la Guadalupana, y el pueblo celebraba con alegría que parecía eterna. Pero Benjamín no bailaba. No cantaba. Caminaba con una sonrisa serena, como quien ha recibido un mensaje que solo él entiende. Al pasar por uno de los puestos, un joven le ofreció un rosario de madera. Benjamín lo miró, lo tomó entre sus dedos y lo compró. Lo ató a su muñeca sin miedo. Sin vergüenza. Caminó hasta la basílica. La fila era larga, pero no le importó. Esperó pacientemente. Cuando finalmente estuvo frente a la tilma, no pidió milagros. No pidió explicaciones. Solo le dijo a la Virgen, en voz baja: «Gracias por esperarme, incluso cuando yo me burlaba de ti». Y se fue. No por rechazo, sino porque sabía que ya no necesitaba estar delante del manto para saber que ella lo acompañaba. Esa tarde, en la soledad de su habitación, escribió una carta. No era para un editor, ni para un colega, ni para sus alumnos. Era para su madre. «Mamá, hoy recé el Ave María. No como una repetición, sino como un regalo para ti. Y sentí que me perdonabas. Y sentí que la Virgen también me perdonaba. Hoy entendí lo que intentabas mostrarme toda la vida. Gracias por nunca rendirte conmigo. Tu hijo, Benjamín». La dobló, la metió en un sobre y la colocó dentro de la cajita de madera donde su madre había guardado las cenizas de su primera Virgen quemada. Y entonces, miró al cielo por la ventana. Y por primera vez en años, sonrió no con los labios, sino con el alma. Días después, con la fe aún fresca como una herida que cicatriza lento pero firme, Benjamín Morales regresó a Monterrey. El vuelo fue silencioso. No abrió un solo libro. No corrigió manuscritos. No repasó su agenda. Pasó todo el trayecto mirando por la ventanilla, como si en las nubes pudiera leer el siguiente capítulo de su vida. En su portafolio no traía el borrador de su libro El mito de Guadalupe, ese que pensaba publicar para exponer lo que él consideraba una deformación del cristianismo. En su lugar, llevaba un cuaderno nuevo, de pasta dura, sin título, con apenas 3 páginas escritas, 3 páginas que, sin embargo, pesaban más que todos los tomos teológicos que había acumulado en su vida. Al llegar al seminario, lo recibieron con respeto y sonrisas formales. Los pasillos, los salones, los olores a café recién hecho y tinta de impresora, todo parecía igual, pero él ya no lo era. Se encerró en su oficina por unas horas. Encendió su computadora. Abrió el archivo de su libro anterior, lo que sería su obra maestra, y lo releyó. Frases como culto idolátrico, herencia del paganismo, fe basada en leyendas, ahora le provocaban náuseas. Lo cerró. Respiró hondo. Y lo borró. Con un solo clic. Sin drama. Sin miedo. Sin mirar atrás. Sabía que esa decisión tendría consecuencias. Lo que no sabía era que las consecuencias llegarían tan pronto. Esa misma tarde, el director del seminario, un hombre al que admiraba profundamente, lo llamó a su oficina. «Benjamín, ¿todo bien contigo?».
Nos llegó la notificación de que cancelaste el contrato editorial. ¿Quieres explicarme qué está pasando? Benjamín lo miró sin vacilar. Sí, profesor. Ya no puedo publicar ese libro. No sería honesto. El director arqueó una ceja. ¿Cómo que no sería honesto? Llevas años defendiendo esa tesis. Es tu línea. Tu especialidad. Tu reputación está cimentada en eso. Mi reputación puede esperar. Mi conciencia, no. La frase salió sola. Sin rebote. Sin necesidad de defensa. Hubo un silencio incómodo. «Esto tiene que ver con tu viaje a la basílica, ¿verdad?», preguntó el director, con una mezcla de sospecha y decepción. Benjamín asintió. Sí. Fui allá con la intención de reafirmar lo que ya creía, pero lo que encontré me cambió. El director lo miró fijamente, con una expresión entre consternación y lástima. ¿Te volviste mariólatra ahora? Benjamín sonrió apenas. No. Me volví creyente. Creyente de verdad. Ya no me basta entender a Dios. Quiero amarlo. Y descubrí que María no es una competencia para él. Es su mejor aliada. El director suspiró. Tú sabes que aquí no podemos permitir ese tipo de desviaciones. Este seminario tiene una línea clara. Lo sé. Por eso presento mi renuncia. La voz de Benjamín era firme. Dolida, pero sin miedo. Se levantó. Entregó las llaves de su oficina. Su gafete. Su cargo. Salió del edificio que había sido su refugio, su altar académico, su trono, con las manos vacías, pero el alma en paz. Los rumores no tardaron. Sus colegas lo llamaron hereje. Algunos alumnos le escribieron mensajes agresivos. Otros, en privado, le agradecieron. Pero él no contestó ninguno. Se tomó unos días. Volvió a su departamento. Guardó sus libros en cajas. No por desprecio, sino porque ya no eran el centro de su vida. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Esta vez, no una refutación, no un tratado, no una crítica, sino un testimonio. El título apareció en su mente como si ya hubiera estado esperando. La mujer vestida del sol, crónica de una conversión inesperada. Lo escribió sin prisas, sin querer convencer. Solo quería contar la verdad. Su verdad. La historia de un hombre que bajó de su pedestal, que se atrevió a llorar frente a una imagen que antes despreciaba, y que fue transformado sin argumentos, solo con amor. Al terminar el prólogo, recordó una frase que le había dicho el fraile en la basílica. A veces, lo que más combates, es lo que más anhelas abrazar. Ese libro sí lo publicó. No lo presentó en ferias. No lo promocionó en redes. No dio entrevistas. Solo lo dejó salir al mundo, como se deja una oración escrita y lanzada al cielo. Los comentarios llegaron. Críticas. Insultos. Artículos acusándolo de apostasía. Pero también llegaron cartas. Correos. Mensajes de personas que leían el libro con lágrimas en los ojos, confesando que, gracias a su historia, se habían atrevido a mirar con otros ojos, y a orar con otro corazón. Y él respondía cada uno con una misma frase. La fe no es entender. Es confiar. Si el corazón se abre, la Virgen hace el resto. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Y con ellas, también el ritmo de la vida de Benjamín Morales. El hombre que durante décadas había sido orador, conferencista, autor bestseller, ahora caminaba sin prisa por senderos rurales, lejos del estruendo de los auditorios, lejos del orgullo académico que lo había sostenido y encerrado. Se instaló en un pequeño pueblo de Pátzcuaro, Michoacán, a orillas del lago, donde el aire huele a tierra húmeda, el tiempo corre despacio y la gente se saluda con la mirada antes que con las palabras. Ahí, en una casita blanca con techos de teja roja, rodeada de bugambilias, comenzó su nueva vida. No dio avisos. No hizo publicaciones. Simplemente se fue. Con una maleta, un cuaderno y la imagen de la Virgen que lo había acompañado desde aquel día en la villa. La casa estaba al lado de una capilla sencilla, dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. No tenía vitrales ni mármol. Solo bancas de madera, un altar con flores frescas, y una comunidad de campesinos y mujeres mayores que se reunían cada mañana a rezar el rosario con voz bajita y corazón fuerte. Benjamín no llegó con autoridad. Llegó con humildad. Se sentaba al fondo, en silencio. Escuchaba. Observaba. Aprendía. Con el tiempo, algunos comenzaron a acercarse. Usted no es el profesor de teología que salía en la radio. Era. Ya no. ¿Y qué hace aquí?
Buscar lo que antes no sabía que me hacía falta. Se corrió la voz. Gente de otros pueblos comenzó a visitar la capilla para hablar con él. No buscaban doctrina. No pedían respuestas. Solo querían ser escuchados por alguien que, como ellos, había vivido la duda, la ruptura, la oscuridad, y había encontrado el camino de regreso. Así comenzó a escribir cartas. A veces por encargo. A veces por inspiración. Cartas personales. Íntimas. Llenas de misericordia. Las firmaba con una sencilla frase. Desde el corazón de un hijo que volvió a casa. También organizaba pequeños retiros. No para enseñar, sino para compartir. Reunía a quienes buscaban sentido, consuelo, perdón. No hablaba como maestro. Hablaba como peregrino. Una vez, en uno de esos encuentros, una mujer joven le dijo entre lágrimas: «Yo dejé la iglesia porque nadie me respondía mis preguntas». Benjamín tomó sus manos y le respondió: «A mí me respondieron cuando dejé de preguntar con la cabeza, y empecé a llorar con el alma». Cada noche, al regresar a casa, encendía una veladora y se sentaba frente a su pequeña imagen de la Virgen. No rezaba fórmulas largas. Solo decía: «Gracias por no rendirte conmigo». En una de las paredes colgaba un solo cuadro. No era un título. No era una fotografía. Era una reproducción de la tilma de Juan Diego, impresa en tela artesanal, enmarcada con madera de mezquite. Frente a ella, a veces se arrodillaba. Otras veces simplemente se sentaba y la contemplaba, como se contempla una madre que vela por su hijo dormido. Un día, llegó una carta distinta. Venía de un antiguo alumno. Un joven brillante, rebelde, que había seguido su camino como apologista protestante. «Profesor Morales. Me enteré de lo que ocurrió. Leí su libro. Me pareció poesía. Hasta que visité la basílica por curiosidad. Y lloré. Como usted. Y sentí esa mirada. Y ahora no sé qué hacer con lo que siento. ¿Podemos hablar?». Benjamín le respondió con una sola línea: «Ven. Aquí no hay respuestas. Solo abrazos». Y el muchacho llegó. Y se arrodilló frente a la misma tilma. Y lloró. Y se quebró. Y empezó también su propio camino. Así, uno a uno, comenzaron a llegar los que alguna vez dudaron. Los que habían sido rígidos. Los que habían herido a otros con verdades sin amor. Y encontraron en el silencio de Benjamín una paz que ningún libro les había dado. La comunidad lo veía con respeto. No porque tuviera títulos, sino porque cargaba algo sagrado en los ojos, la mirada de quien ha sido perdonado. Un día, una señora mayor, doña Licha, le trajo un regalo. «Para que cuelgue en su cuarto», dijo con una sonrisa. Era un bordado hecho a mano. Decía: «Madre de misericordia, consuelo de los que se rinden con dignidad». Benjamín lo colgó al lado de su cama. Y cada noche, antes de dormir, ponía su mano sobre el corazón y decía: «Rendido, pero nunca vencido». Porque entendía ahora que el que se rinde por amor, es el que realmente vence. Una mañana de invierno, mientras la neblina cubría el lago de Pátzcuaro como un velo suave sobre un secreto, Benjamín Morales salió a caminar como lo hacía cada día. Llevaba su cuaderno bajo el brazo, el rosario amarrado en la muñeca y los pasos tranquilos de quien ya no tiene prisa por llegar, porque ya se siente en casa donde sea que va. La calle aún dormía. Los puestos estaban cerrados. El panadero no había encendido el horno. Solo una pequeña ermita en lo alto del cerro comenzaba a emitir el tenue canto de una anciana que rezaba sola. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los que dudamos». Esa frase se quedó flotando en el aire. Benjamín sonrió. Subió los escalones de piedra, se sentó en la banca de madera carcomida y abrió su cuaderno. Empezó a escribir lo que sería su última carta del año. Iba dirigida a alguien sin nombre, sin dirección. Solo decía: «Para quien necesite saber que nunca es tarde para volver». Escribió por horas. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó sobre el altar, entre flores secas y veladoras derretidas. No como una ofrenda, sino como una semilla. Esa misma tarde, recibió una invitación inesperada. Era del rectorado de un seminario teológico de Colombia. Le ofrecían un espacio para hablar sobre experiencias interdenominacionales de fe. Querían que diera una conferencia sobre su cambio, su camino, su crisis. Lo llamaban fenómeno. Benjamín leyó el correo en silencio. Y sin enojo, sin sarcasmo, sin superioridad, simplemente lo cerró. Ya no necesitaba plataformas. Ni títulos. Ni tribunas.
Ahora su lugar era el banco de madera donde se sentaban las señoras con rebozo, los jóvenes con heridas, los hombres cansados que volvían de sembrar la tierra. Unos días después, mientras ayudaba a preparar la capilla para la misa del 12 de diciembre, notó que una niña pequeña, de unos 5 años, lo observaba desde el portón. Tenía el cabello despeinado, las sandalias grandes para sus pies, y una bolsita de plástico con algo dentro. Se acercó con timidez. «¿Usted es el señor que antes no quería a la Virgen?», preguntó con una voz bajita. Benjamín se agachó, curioso, sin entender cómo una niña sabía algo así. «Pues, sí. Antes. ¿Y tú cómo supiste eso?». La niña sonrió y le mostró la bolsa. Dentro había un libro. Viejo, arrugado, con la portada descolorida. Era el suyo, La mujer vestida del sol. «Mi mamá llora cuando lo lee. Dice que se siente como tú». Benjamín sintió que el corazón se le detenía un segundo. «¿Y tú lo has leído?». La niña negó con la cabeza. «No sé leer. Pero ella dice que tú ahora eres bueno, porque la Virgencita te abrazó». Benjamín cerró los ojos por un instante. Sintió un nudo en la garganta que ninguna teología podía desatar. «¿Y tú quieres que te cuente la historia?». La niña asintió con entusiasmo. «¿Y puedo contártela aquí, frente a ella?», preguntó, señalando la imagen de la Virgen en el altar. «Claro que sí», respondió Benjamín. «Aquí fue donde todo empezó». Se sentaron juntos. Y por más de una hora, Benjamín le contó la historia que una vez fue suya, pero que ahora le pertenecía al mundo. Al terminar, la niña le preguntó algo que lo desarmó por completo. «¿Y ya le pediste perdón a la Virgencita?». Benjamín la miró a los ojos. «No como adulto. No como maestro. Como hijo». «Sí. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que me perdonó antes de que yo se lo pidiera». La niña se recargó en su hombro. Y así se quedaron, en silencio, mientras las campanas de la capilla sonaban a lo lejos. Esa noche, después la misa, Benjamín encendió una vela frente al altar y colocó junto a ella un nuevo cuaderno, con las primeras palabras escritas en tinta azul. «Gracias por no rendirte conmigo». Y justo cuando iba a salir, notó que en el lugar donde antes estaban flores marchitas, había brotado una rosa blanca. No supo quién la puso. Nadie la había traído. Nadie la había visto. Pero ahí estaba. Y entonces entendió. El milagro no fue que la Virgen se apareciera. El milagro fue que su corazón estuviera por fin listo para verla. Si esta historia tocó tu alma, te invitamos a dejar un comentario con el nombre de alguien que, como Benjamín, necesita ver con los ojos del alma. Compártela con quien ha sentido que la fe no es para él. Y si tú también estás volviendo a casa, suscríbete a Senderos de Luz. Aquí, las historias no son cuentos. Son caminos que regresan al corazón.